Bienvenidos a Ciencia y Salud, el noticiero donde explicamos la ciencia detrás de los hechos. Hoy hablaremos sobre la neumonía causada por el virus de la influenza, una complicación grave que cada año pone a prueba a los sistemas de salud. En este momento, un brote epidemiológico afecta a Latinoamérica y particularmente a México, y se ha convertido en un tema de preocupación por la cantidad de hospitalizaciones y fallecimientos que ha provocado. ¿Pero qué hace este virus tan peligroso y por qué puede complicarse hasta causar neumonía? Bueno, eso lo descubriremos en los próximos minutos. Ahora vamos con la epidemiología. De acuerdo con reportes recientes, se han documentado miles de casos de neumonía por influenza en la región. México encabeza la lista en número de hospitalizaciones, seguido de países como Brasil y Argentina. El aumento de casos no solo ocurre en hospitales públicos, también en clínicas privadas, lo que refleja el alcance del brote. La Organización Panamericana de la Salud estima que cada año la influenza estacional provoca entre 290,000 y 650,000 muertes en el mundo, y una parte significativa de ellas se relaciona con complicaciones pulmonares como la neumonía. Los grupos más afectados son los adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como diabetes, EPOC, asma y embarazadas y los niños menores de 5 años. En pacientes graves, la mortalidad varía entre el 5 y 10%, especialmente en quienes requieren cuidados intensivos o ventilación mecánica. Además, las infecciones bacterianas, sobre todo como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, agravan el cuadro clínico y aumentan la mortalidad. También se nos informa que el agente responsable es el virus de la influenza tipo A y B, de la familia Orthomyxoviridae. Lo particular de este virus es que su genoma está formado por segmentos de ARN, lo que lo permite mutar con mucha facilidad. Esto genera fenómenos conocidos como deriva antigénica, que producen pequeños cambios cada temporada y cambio antigénico. Esto puede originar nuevas cepas capaces de generar pandemias. Sus proteínas de superficie, hemaglutinina H y neuraminidasa, cumplen funciones esenciales. La primera facilita la entrada del virus a las células respiratorias y la segunda permite la liberación de nuevas partículas virales. De ahí vienen nombres como H1N1 o H3N2, que seguramente han escuchado mucho estas temporadas pasadas. Muchas gracias, Vianey. Ahora yo les voy a explicar un poquito cuáles son los factores de riesgo, de qué forma se pueden prevenir, etc. Los factores de riesgo incluyen los extremos de la edad, así como también pacientes con previas enfermedades respiratorias crónicas, inmunosupresión, obesidad, así como el embarazo también. Otro factor clave, claro, es la falta de vacunación anual. La vacuna no solo reduce la probabilidad de enfermar, sino que también disminuye el riesgo de complicaciones graves como la neumonía. Incluso en personas jóvenes y sanas, la influenza puede complicarse, aunque el riesgo es mucho mayor en quienes pertenecen a estos grupos vulnerables. En algunos pacientes graves puede progresar a síndrome de dificultad respiratoria aguda, un cuadro donde los pulmones se llenan de líquido y dejan de oxigenar adecuadamente la sangre, poniendo en riesgo la vida. Como cuadro clínico, el inicio suele ser brusco. Presentamos fiebre alta, tos seca, dolor muscular, cefalea intensa y fatiga profunda que limita la actividad diaria. Cuando la infección progresa hacia neumonía, los pacientes comienzan a presentar dificultad para respirar, dolor torácico y, en casos severos, coloración azulada de labios y dedos por falta del oxígeno. En la exploración física se escuchan estretores crepitantes, hay matidez a la percusión y disminución en el murmullo vesicular. Este conjunto de hallazgos clínicos se conoce como síndrome pleuropulmonar. Bueno, pasando a los hallazgos radiológicos y laboratoriales, aquí tenemos un ejemplo de una radiografía en la cual posee una radiografía de tórax. Esto suele mostrar infiltrados bilaterales y difusos que dan la impresión de un patrón algodonoso o intersticial. Esto contrasta con la neumonía bacteriana, que típicamente aparece más localizada. En los estudios de laboratorio se observa linfopenia, elevación de proteína C reactiva y ferritina, además de gases arteriales con hipoxemia, lo cual se da en algunos pacientes que se encuentran con elevación de transaminasas y deshidratación por fiebre y mal estado en general. Estos hallazgos, aunque no son exclusivos, apoyan la sospecha clínica y orientan al médico hacia el diagnóstico correcto. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante PCR en tiempo real, esto considerando la prueba más sensible y específica para detectar influenza. También existen pruebas rápidas de antígenos, los cuales ofrecen un resultado de minutos, suele ser de 10 minutos a 30 minutos, pero pues eso tendrá menos confiabilidad. Por eso un resultado negativo debe ser interpretado como definitivo si la sospecha clínica es alta. Bueno, pasando al tratamiento, este debe iniciarse lo más pronto posible.
dando algunos antivirales, por ejemplo el oseltamivir, el cual es un fármaco de elección en pacientes hospitalizados. Esto pues su eficacia suele ser mayor si se administra entre las primeras 48 horas, aunque en pacientes críticos puede administrarse incluso más tarde. También se puede administrar antibióticos en neumonía grave. De hecho, de acuerdo a las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y la Sociedad Torácica Americana, recomiendan iniciar antibióticos de amplio espectro para cubrir coinfecciones bacterianas. Por ejemplo, un beta-lactámico combinado con un macrólido o, en algunos casos, una fluoroquinolona. En cuanto al soporte clínico, esto pues se tendrá que administrar oxigenoterapia, hidratación intravenosa, antipiréticos y monitorización estrecha. Los pacientes con insuficiencia respiratoria requieren cuidados intensivos e incluso pueden llegar a la ventilación mecánica. También se pueden administrar corticosteroides, los cuales pues siguen siendo una controversia, ya que en algunos estudios se ha visto que pueden incluso retrasar la eliminación del virus. Muchas gracias, Alexis, por tan valiosa información. Ahora nos enlazaremos con el corresponsal Jonathan González, que nos transmite desde Monclova, Coahuila. Muy buenas tardes, noches, muy buenos días, de acuerdo a la hora que nos esté viendo, estimados televidentes. Se reporta Jonathan González Ramírez afuera de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Monclova, Coahuila, para informarles de las características de los afectados por la neumonía asociada al virus de la influenza. Principalmente tenemos aquellas personas del factor de riesgo que pues, el virus no discrimina. En los extremos de la vida, como son los menores de 5 años, especialmente los niños menores de 2 años, adultos de 65 años y más, aquellas personas que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, la hipertensión, pero con comorbilidades, el asma, el índice de masa corporal mayor de 40, o sea, una obesidad muy considerable. Es un factor de riesgo que le predispone a ser contagiado por el virus de la influenza y que le puede desencadenar a una neumonía. Importante cuidado también debemos de tener en aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad que estén inmunocomprometidos. El cuadro clínico de los pacientes con neumonía asociada al virus de la influenza han presentado las siguientes características. Primero que nada, es de inicio súbito, similar a una gripe común, pero con fiebre alta, alrededor de 38 grados centígrados a más, escalofríos, tos, odinofagia, cefalea, disnea. Han presentado desaturación del 92% a menos, dolor torácico y mialgias. Mortalidad. La neumonía es la principal causa de muerte asociada con el virus de la influenza. La tasa de mortalidad en estos casos puede ser considerable, especialmente en aquellos pacientes que pertenecen a un grupo de riesgo. Según las estadísticas de defunciones registradas, información tomada del INEGI, se reportaron en el año 2024 19.790 defunciones por neumonía asociada al virus de la influenza. En el estado de Durango, 236, y en el estado de Coahuila, un estado muy cercano a nuestro estado, se registraron 479 casos. Es el reporte que tenemos desde el hospital del IMSS, clínica número 7 de la ciudad de Monclova, Coahuila. Siempre grandes, siempre lobos. Muchas gracias, Jonathan. Ya para finalizar, voy a darles una breve conclusión de lo que fue este noticiero. Es muy importante entender que la neumonía por el virus influenza sigue siendo una amenaza seria para la salud pública en Latinoamérica y México. La vacunación anual, la detección temprana y el tratamiento oportuno son claves para reducir la mortalidad. Esto fue Ciencia y Salud. Gracias por acompañarnos y recuerden, la prevención siempre es la mejor medicina.